Años vamos a hablar como se estuvo diciendo sobre temas de la colaboración. Todo el mundo habla de sus bondades, pero también es bueno que comprendamos cuáles pueden ser los límites, sobre todo de cara a lo que es la ejecución de proyectos de infraestructura pública. Ello no quiere decir que estos límites puedan existir también, que dicho sea de paso los hay cuando hablamos de infraestructura privada. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy. Vamos a abordar estas tres preguntas que ya fueron planteadas en la bienvenida y empezamos con la primera. ¿Qué es la colaboración en los proyectos de infraestructura? Pues la colaboración, antes de definirla como tal y hablar de ella, es importante que nos pongamos a pensar en cómo es actualmente la construcción. ¿Cómo se desarrollan nuestros proyectos de infraestructura el día de hoy? Sabemos que son proyectos naturalmente riesgosos, son proyectos que pueden tener una fecha cierta de inicio, pero muchas veces tienen una fecha incierta de conclusión. No por el hecho de que no tengan un hito claro en el programa o no tengan una fecha establecida en el contrato, sino que a través de lo que sucede durante la ejecución y por X vicisitudes, a veces nunca se llega a término del proyecto, se resuelve o se deja abandonado o hay situaciones X que se presentan. Tenemos también que la industria de la construcción es una industria compleja, es difícil ejecutar proyectos más aún ahora con las condiciones que tenemos, no solo por el tema del COVID, sino también por las restricciones actuales que tenemos en cuanto a acceso a ciertos materiales en el mercado. Sabemos que la coyuntura internacional y esta guerra que estalló entre Rusia y Ucrania nos ha limitado el acceso a ciertos insumos. Además de ello, la inestabilidad económica, la volatilidad de la moneda generan una situación también que pueda mover aún más este tablero. Pero además de eso, la industria de la construcción es una industria seriamente fragmentada. ¿Fragmentada por qué? Porque por un lado muchas veces trabaja el propietario con su ingeniero o con su proyectista para desarrollar su proyecto, lo licitan. Por otro lado está ejecutando el contratista, sus subcontratistas, y también por otro lado se fabrican los implementos o las maquinarias principales que se necesita para el proyecto, y así toda la obra, por así decirlo, se desarrolla a través de distintos momentos y con distintos intervinientes en momentos X, ¿no? Eso logra de alguna manera que, además de que en algunos casos, si lo vemos de manera positiva, tengamos una posición en la que la obra pueda obtener la optimización de tiempos o lo mejor de cada una de las partes. En algunos casos no necesariamente es así, sino que la fragmentación nos lleva a perder información, nos lleva a perder la posibilidad de justamente evitar una diferencia o esta brecha entre lo que quiso decir uno, lo que quiso diseñar el otro y lo que termina construyendo un tercero. Además, tenemos que la industria de la construcción es una industria naturalmente conflictiva. ¿Y conflictiva por qué? Porque precisamente ya nace fragmentada, nace con riesgos, a veces no tan bien asignados, no tan bien atribuidos, y a veces hay contratistas que suelen presupuestar su proyecto o presentan sus propuestas no necesariamente aterrizándolo a la realidad que ésta requiere, o pecando muchas veces de optimistas, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a nacer el bicho o digamos, el bichito del conflicto. Y finalmente tenemos que la industria de la construcción es una industria simétrica. ¿Por qué? Porque no necesariamente ambas partes manejan la misma información, no necesariamente las partes comparten esta data, y por lo tanto ambas partes terminan perdiendo la posibilidad de generar sinergias en medio de todo ello. Entonces, ante una industria como la que se nos pinta, porque esta es la realidad, no solo aquí, sino en todos lados en el mundo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos procurar para que se cierre esta brecha como tal? Y es aquí donde nace el concepto de colaboración. Entonces, antes de definir qué es la colaboración, convendría preguntarnos por qué es conveniente o por qué nos convendría, nos favorecería a todos colaborar. Primero, porque si compartimos información, vamos a tener puentes de entendimiento mutuo. Es decir, si no estoy encontrando deficiencias, errores, omisiones o cosas como ellas recién durante la etapa de ejecución, podríamos ahorrarnos un dinero cuando estamos ejecutando un determinado expediente, ¿correcto? Porque si esta información del expediente es compartida, por ejemplo, tal vez
en una plataforma de datos como el BIM, podríamos hacer más sencilla la identificación de cualquier tipo de inconsistencia o tal vez algún tipo de clash entre disciplinas, ¿no? Pero si no compartimos esta información a tiempo o no le brindamos esta data al contratista, el contratista no tiene cómo establecer una buena estimación del presupuesto, tampoco tiene cómo planificar bien el proyecto en cuanto a su ejecución y volcar esto en el cronograma, y por lo tanto no es tan sencillo comprenderse y poder ejecutar la obra como se necesita. Lo otro es que es beneficioso colaborar porque si alineamos nuestros criterios y los objetivos de la manera más clara y más temprana posible, tendremos menos desperdicio. Con desperdicio me remito a lo que la filosofía de Lean Construction promulga, ¿no? Es decir, que es mejor trabajar de la manera más eficiente, de la manera más ordenada, evitando que se pierda dinero o se pierda tiempo y con ello tengamos un desperdicio de costo o un desperdicio en recursos como tal. Lo otro, ¿por qué es importante colaborar? Porque si somos transparentes y hay confianza entre las partes, se reducen y hasta cierto punto se podrían eliminar algunos comportamientos estratégicos. Es decir, si yo tengo una filosofía de entregar información de manera transparente, de manera directa, de abrir los costos en donde sea posible, de entregar información que probablemente al día de hoy yo sé que pueda afectar a la obra dentro de los próximos 2 o 3 meses, y eso sé que es mi responsabilidad, es mi riesgo, pero yo lo alerto de manera temprana y podemos compartir eso hoy para poder mitigarlo, manejarlo juntos. A pesar que esa sea mi responsabilidad o el riesgo esté solamente en mi cabeza, pues podríamos generar puentes de entendimiento, como vemos aquí, y podríamos hacer más eficiente como tal en la industria. ¿Por qué colaborar una vez más? Porque si los riesgos son asignados de una manera clara, si compartimos los beneficios, además de que se produzca en algún momento una situación beneficiosa, porque sabemos que los riesgos no solo tienen una connotación negativa, sino también podrían tener una connotación positiva. Si estos beneficios se pueden compartir, entonces vamos a tener un equipo no que esté enfocado en cuidarse uno frente al otro, sino vamos a tener un equipo que esté enfocado en desarrollar el proyecto como tal, que está más enfocado en manejar las amenazas externas y potenciar las oportunidades del proyecto como tal, que en tratar de cuidarse uno del otro en la anotación del cuaderno, en lo que venga en la carta, y evitar justamente tener una situación ya de estrés o una situación reactiva ante lo que pueda venir de la otra parte. Además, es importante colaborar porque de esa manera, si compartimos información, si esta información llega a tiempo, si es temprana, si con ello nosotros podemos estimar mejor los presupuestos, desarrollar un proyecto de manera más rápida y temprana, pues en definitiva, los costos de transacción o los costos que nos implica el hecho de poder llegar a un acuerdo, de poder empezar a mover el mercado y ejecutar proyectos de infraestructura que son necesarios tanto para los privados como para los públicos, porque sabemos que ambos tienen finalidades distintas, pero son importantes para su desarrollo y con ellos el desarrollo de nuestra economía, pues vamos a mejorar esta situación, ¿no? Si nos va a costar menos construir, pues entonces todos nos vamos a favorecer con ello. Lo otro es que es importante colaborar porque esta eficiencia que se logra a través de la reducción de costos de transacción, de compartir la información, de ser transparentes, pues se va a traducir en un beneficio, como les estaba comentando, en el mercado, y eso nos va a poder permitir acceder a servicios más rápido, acceder a servicios que cuesten menos y a servicios que puedan de alguna manera durar más también, porque si tengo claro cuál es el costo del mantenimiento, si desarrollo infraestructuras como realmente lo necesita el Estado, con el requerimiento adecuado, con la data necesaria, pues entonces vamos a vernos todos beneficiados. Entonces, teniendo estas ideas en mente y habiendo de alguna manera respondido algunas preguntas iniciales sobre lo que significa colaborar, por qué tendríamos que colaborar, me atrevo a lanzar una idea sobre lo que podría ser la definición de colaboración. Y es que colaborar o colaboración es trabajar hacia un objetivo común, no solo distribuir el trabajo en equipos y que cada equipo haga su tarea individual o que cada uno haga lo suyo, sino se trata de trabajar juntos de manera integrada para lograr un objetivo común, objetivo que hemos trabajado juntos, que hemos establecido juntos y que de manera concordada va a ser ejecutado. El colaborar implica cambiar de mentalidad. Es una idea nueva
que nos lleva a pensar no como si fuéramos una secta o como si fuéramos un grupo, un grupo frente al otro, sino pensar en equipo. Esto nos permite generar avance, innovación, compromiso y el crecimiento, repito, en equipo. Y por lo tanto es una cultura como tal. Entonces, el colaborar no es simplemente mencionar la palabra y ya está, sino es una vocación, es una cultura de proyecto y a la vez también es una cultura organizacional como tal. ¿Cuáles son las características de la colaboración? Las características de la colaboración primero es que debemos tener objetivos claros, porque si no tenemos un objetivo claro, no tenemos definido cuál es el norte, a dónde nos tenemos que dirigir como equipo, qué es lo que necesitamos llegar o qué necesitamos construir, pues simplemente el proyecto se va a desbandar y vamos a tener pérdidas, no solo de tiempo, sino otros recursos. Otras características de la colaboración pues son la confianza y la transparencia. La confianza no se hace solamente porque se escribe en un papel o porque decimos que confiamos en alguien, sino la confianza se logra a través de justamente hacer un acto de fe, de comprobar que el otro es transparente y que el otro está justamente llevando a cabo una conducta que es coherente entre lo que dice, lo que hace y lo que precisamente nosotros deberíamos hacer también para fortalecer ese vínculo. Lo otro es tener el compromiso, es decir, trabajar desde el comienzo hasta el final sin abandonar el enfoque del proyecto que estamos buscando. La comunicación. Es importante generar puentes de comunicación entre las partes, entre los miembros del equipo, y que esta comunicación sea la más sencilla, la más clara posible. Y en la medida que el proyecto y la envergadura que tenga el proyecto, pues es importante que se genere la chance de tener accesos a las plataformas de común de datos o a las plataformas en las que las partes puedan comunicarse de manera más pronta y más eficiente. Lo otro que tenemos también es que otra característica que tenemos es que en un marco de colaboración estamos ante un nicho natural que genera la innovación y el aprendizaje mutuo. No estamos hablando solamente de que uno crezca y aprenda, sino que todos, ante un reto determinado del proyecto, lo que vamos a hacer es buscar mejorar. Y esta innovación lo que nos va a tender y nos va a llevar también es a buscar utilizar herramientas de las tecnologías de la información, a utilizar más procedimientos que ya estén mecanizados, así como ahora se está utilizando para la construcción prácticamente una serie de robots, así como se utilizan plataformas y softwares cada vez más avanzados, justamente en estos entornos donde la colaboración es más favorable, es que se tiende a lograr utilizar estas herramientas y a poder aprender mutuamente cuál es su uso. Teniendo ya ahora trazado el mapa de lo que es la colaboración, cuáles son sus características, cuáles son sus bondades, es que ahora vamos a pasar a responder una pregunta que está rondando mucho en el mercado, porque mucho actualmente se habla de contratos colaborativos, se hablan de que FIDIC, de que NEC son contratos colaborativos, cuando vamos a analizar si realmente son o no son colaborativos. Tenemos que distinguir también un contrato que tenga un sistema de entrega colaborativo con todos los beneficios que trae la colaboración plena, de un contrato en el que se puedan implementar herramientas de gestión colaborativa. ¿De acuerdo? Para esto primero tenemos que preguntarnos qué es el Project Delivery System o qué es el sistema de entrega de proyecto. Cuando hablamos de sistema de entrega de proyecto, estamos ante una decisión de contratación. ¿Y quién es el que contrata? ¿Quién es el dueño del proyecto como tal? El dueño del proyecto naturalmente es el propietario, es un comitente o puede ser el Estado, ¿correcto? O el proyecto al que haya designado el Estado que se encargue de su ejecución. Por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción o en su caso el Proyecto Especial de Inversión Pública de las Escuelas Bicentenarias. Entonces, ellos toman la decisión de cómo es que se va a ejecutar un paquete o un grupo de proyectos de infraestructura. Entonces, son ellos los que tienen que determinar cómo se van a interrelacionar los diversos agentes que forman parte o que van a intervenir durante la ejecución del proyecto. Es decir, cómo se va a relacionar el propietario con el supervisor, si es que lo hubiera, o si no hay un supervisor, con un ingeniero, o si no, con un gerente, o si no, cómo se van a relacionar estos con el constructor, cuál va a ser la relación con los proveedores del proyecto,
con quienes van a estar a cargo del diseño básico, del diseño preliminar, o probablemente ya los diseñadores que formen parte del constructor o del consorcio constructor, cómo va a ser la relación entre vendors o entre gerentes como tal, dependiendo del tipo de ejecución de obra que tengamos enfrente. Entonces, una vez que ya se tiene claro cómo se van a relacionar estos agentes, a través del Project Delivery System se establece la primera asignación de riesgos que va a haber en el proyecto. Entonces, esta primera asignación de riesgos que va a tener el proyecto es como una columna vertebral sobre la que luego va a reposar la estructura y la redacción como tal o el uso del contrato de construcción. Si vamos a redactar un contrato, estaremos ante un contrato ad hoc o un contrato hecho a la medida del proyecto, pero si vamos a utilizar un contrato estándar tipo FIDIC o NEC, como los que se están utilizando ahora a propósito de los proyectos especiales en inversión pública o a propósito de los proyectos que se están ejecutando en el marco de los convenios de gobierno a gobierno, pues se utilizará cualquiera de estos contratos estándar internacional. Entonces, una vez definido este primer balance de riesgos, es que vamos a tener sobre eso el contrato y luego definir cuál es la modalidad de pago. Correcto. Los principales sistemas de entrega que tenemos actualmente son 5. El primero es el tradicional, y esto lo voy a decir rapidito, porque no vamos a entrar a detalle cada uno. Sí vamos a entrar un poco más a analizar lo que es el de alianza colaborativo, que es lo que nos convoca ahora, pero vale la pena mencionarlo para quienes no saben la distinción entre uno y otro. Cuando hablamos de un sistema de entrega tradicional, es la forma en la que normalmente contrata el Estado. Es decir, el Estado se encarga de hacer un expediente, busca un proyectista que lo haga, sale, lo licita y hay un tercero que lo ejecuta. Por lo tanto, la primera asignación de riesgos en este sistema de entrega es que el Estado retiene el riesgo de la idoneidad del diseño, de la entrega del terreno como tal, mientras que el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar conforme a lo que establece ese diseño y si acaso ofreció algún tipo, una modalidad o forma de ejecución específica en su propuesta, está amarrado a hacerlo conforme a lo que ha ofertado. Si estamos en un diseño y construcción, pues entonces lo que vamos a buscar es que el contratista se encargue de diseñar y construir el proyecto. Dentro del diseño y construcción tenemos varias subespecies. Puede ser los contratos ya con entrega llave en mano, con producto en mano, rendimiento garantizado. Hay una variedad de cosas ahí adentro, pero tenemos como madre inicial o como línea madre que el diseño y la construcción recaen sobre los hombros del contratista. Incluso la procura de los principales equipamientos o materiales, lo que se necesite para ejecutar, van a reposar en los hombros del contratista. En el caso del sistema de entrega de gerencia, lo que tenemos enfrente es un sistema en el cual el cliente quiere mantener cierto nivel de riesgo. El propietario dice, quiero mantener, perdón, cierto nivel de control. Por lo tanto, no voy a delegarle todo necesariamente a un tercero, así que necesito que me ayudes, que potencies mi oficina digamos, de proyectos y por lo tanto me vas a ayudar a paquetizar. Cuando tenemos esa figura, tenemos un gerente de agencia o un CM ad agency. Este señor me va a ayudar, me va a recomendar, me va a organizar mis pliegos de licitación, me va a ayudar a verificar cómo va la licitación con los postores, a comparar propuestas, me va a asesorar. Este señor me puede asesorar durante la ejecución, también ayudándome a hacer la gestión o la supervisión de cada uno de los contratos. Pero este señor no asume riesgos en cuanto al tiempo y al costo. ¿Por qué? Porque me está dando un servicio. Quien toma las decisiones, quien al final determina qué es lo que pasa con el contrato, quien tiene que pagar las cuentas, por así decirlo, es el propietario. ¿De acuerdo? Cuando estamos ante una gerencia de riesgo o un CM at risk, ahí es cuando decimos, ¿sabes qué? Necesito a alguien que sea un campeón de esta gestión y que haga lo que sea para llegar al tiempo, en el costo, que le estoy planteando o con este precio que se está planteando y con la calidad que le estoy exigiendo. Entonces, en este caso, este gerente del riesgo se encarga normalmente de subcontratar, pero esa relación de subcontratación es directa entre él y estos otros subcontratistas. Estos no tienen nada que ver, los subcontratistas, con el propietario. Aquí solamente se arreglan entre propietario y gerente y se acabó. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de CM at risk, para que sea más familiar lo que es
la forma. Ahí tenemos, por ejemplo, los contratos NEC-F tienen detrás un diseño y construcción que se ejecuta con 100 at risk, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen una modalidad por si quieren tener un poquito más claro. Cuando hablamos de alianza colaborativa, ya lo vamos a ver en un momento con más detalle, estamos hablando en un sistema en el cual las partes comparten los riesgos, no de manera igual, o sea, no es que 50-50 y si somos 4 se parten 25-25-25 cada uno, no. Hay un balance de riesgos según cada uno sean los participantes, cada uno se compromete a llevar a cabo determinado trabajo y en función a ello firman un documento que los une o que los junta como los responsables de la ejecución como tal. Pero eso lo vamos a ver en detalle luego. La característica de este tipo de sistema es que el compartir los riesgos y también compartir la responsabilidad de cómo manejarlos y cómo ejecutar el proyecto. Cuando hablamos de híbridos, estamos ante un sistema de entrega que combina una primera etapa que es colaborativa, que tiene un involucramiento temprano, donde el contratista se enfoca en diseñar, en capturar lo que es la idea de los requerimientos del cliente, poder plasmarlos en un documento que estructure los criterios de diseño, criterios y bases de estimación del precio y del plazo, y una vez que las partes llegan a un acuerdo sobre estos componentes principales, es que se firma o se pasa a una segunda etapa donde ya se ejecuta el proyecto, y en esta segunda etapa se ejecuta el proyecto como si fuera un proyecto de diseño y construcción común y silvestre. Entonces, para entrar a detalle en lo que es un contrato de alianza o colaborativo, un contrato bajo un sistema de entrega colaborativo, tenemos esto que parece una flor. En el centro está el proyecto porque es el eje de todo, es lo más importante. En un sistema de entrega colaborativo tenemos que se integran personas, sistemas de ejecución o sistemas de mecanismos de cómo hacer gestión y cómo ejecutar como tal el proyecto, se integran estructuras y prácticas de negocio que traen cada una de las partes a un proceso en el que de manera cooperativa o colaborativa aprovechan lo mejor de la visión de cada una de estas partes y su visión respecto a lo que podría ser el proyecto y participan juntos para poder lograr los resultados que tienen como meta, ¿de acuerdo? Entonces, los componentes de estos son el equipo humano, tenemos la determinación del costo al que van a arribar ellos para saber cuánto es lo que va a costar el proyecto y poder ejecutarlo. Luego el acuerdo con el que van a obviamente interrelacionarse entre las partes y las herramientas que van a poder utilizar para poder ejecutar, monitorear y llevar a cabo el proyecto. Todo, ojo, son decisiones que se toman en conjunto a través de un órgano colegiado que se llama Core Group o tiene otro tipo de nombres dependiendo del tipo de contrato que se use. Entonces, pero la colaboración realmente es todo magia, es todo maravilla, pues la verdad es que no necesariamente. Dependiendo de la situación puede ser muy beneficioso, pero también podría presentar sus desventajas, como todo en la vida. Entonces, tenemos que dentro de las ventajas de utilizar un sistema de alianza colaborativo, tenemos que en definitiva incentive el ahorro y la búsqueda de soluciones eficientes. ¿Por qué? Porque a todos los que están sentados en la mesa, que todos los que son los que van a intervenir en el proyecto, les va a costar. Todos tienen que buscar ser eficientes. Ahí nadie va a poner la grasita que normalmente le ponen en los proyectos o en los presupuestos, ¿no? Porque cada quien lo que va a hacer es trabajar el costo, buscar llegar al objetivo y mientras más amplíen los beneficios, los van a repartir en función a los acuerdos a los que hayan arribado. ¿De acuerdo? Además, otra ventaja es que se incentivan propuestas ingeniosas, se contribuye a la determinación de los requerimientos del propietario o del sponsor en este caso, porque cuando nace un proyecto grande, complejo, uno sabe lo que, imagina lo que le gustaría, pero es bien difícil determinar cómo es que llega a eso que necesita, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las partes ahí trabajan juntas para poder aterrizar estas aspiraciones en temas objetivos, temas medibles y temas que puedan ejecutarse a través del proyecto. Además, al estar todos metidos en el mismo barco, al tener todos el mismo incentivo, que es el lograr la ejecución del proyecto lo más rápido posible, lo más costo eficientemente posible, entonces se reduce de alguna manera el apetito por generar reclamos, porque si todos vamos a trabajar, vamos a generar trabajo para las empresas, nos va a pagar el costo y probablemente una vez que tengamos los beneficios que hemos planteado, que hemos proyectado,
nos va a venir el fee, pues entonces en teoría nadie pierde. Entonces no tendríamos por qué generar una situación conflictiva ahí, ¿no? Lo otro es que se incentiva la innovación, a la mejora continua y también al uso de tecnologías de la información y de la comunicación, o las TICs, como se llama. Entonces, en este ambiente, como les había escrito antes, se fomenta el uso de este tipo de herramientas. ¿Qué desventajas representa pues el uso de un sistema de alianza colaborativo que se escucha tan maravilloso y tan de un mundo que no conocemos? Pues la primera de todas es que se necesita un alto grado de sofisticación. Cuando hablamos de eso es que quienes estén sentados en esta mesa hablando del proyecto, buscando desarrollarlo, pues tiene que ser gente que conozca de lo que se necesita. Es gente que esté abierta de manera cultural y cognitiva a aprender y a enseñar lo que sabe también a las otras partes, porque obvio la colaboración genera una suerte de simbiosis entre las partes. Lo otro es que es importante aquí que las partes tengan la experiencia suficiente para saber trabajar con miembros de distintos equipos, porque no se va a mezclar una sola cultura, se van a mezclar distintas culturas y van a tener que generar una nueva entre ellos y tender a confiar uno en el otro. Digo tender por lo mismo que hace un momento les comenté, que la confianza no se hace tronando los dedos o escribiéndolo en el contrato, ¿no? Tienes la obligación de confiar, eso no nace así. Entonces, sí es importante que entre ellos puedan tener la capacidad de interrelacionarse y sean abiertos, ¿no? Otra desventaja es que precisamente como todo está manejado de una forma no tradicional, no hay una asignación de riesgos como la conocemos, ¿no? Tú respondes por la ingeniería, tú por la ejecución, tú porque me entregas bien los equipos y tú por supervisar bien. Es posible que las tareas inicialmente no estén tan claras y si no lo están, pues eso pone todo el proyecto o el establecimiento de la plataforma de colaboración en riesgo, porque ante la natural desconfianza en la que vivimos, pues no van a querer compartir información y va a empezar el celo, la desconfianza que normalmente hay en el mercado, ¿no? Por lo tanto, esto implica que la gente que trabaje en el proyecto tenga que cambiar su mentalidad y esa es una de las cosas más difíciles. Y lograr una integración a nivel de equipo humano, hacer que cambien el mindset o la idea que tienen de las cosas, es lo que puede tomar más tiempo incluso del que debería al momento en que se está arrancando el proyecto, se está estableciendo como tal. Y normalmente en estas etapas iniciales del proyecto, no necesariamente el cliente o el sponsor como tal que va a ser el dueño del proyecto, es el que tiene el dinero suficiente para esto, ¿no? Porque pagar los costos de que se sienten todos a pensar, a imaginar, a hacer bocetos, sketches, a tratar de hacer estimaciones que puede llegar a tomar un año o a veces dos o quizás más dependiendo de la envergadura del proyecto. Para financiar eso hay que tener la billetera grande y si no la tienes, tienes que ir a un banco. Y les cuento que los bancos no son tan colaborativos con estos enfoques, al menos no en estos lados de acá de Sudamérica, ¿no? No le tienen tanta fe a la colaboración. Finalmente, hacer el refraseo de lo que les dije hace un momento, ¿no? Que el hecho de que nos involucremos todos tempranamente, inicialmente no te garantiza que haya menores costos en los cuales incurrir, porque la primera etapa, la etapa más incipiente del proyecto es la que puede ser más costosa si es que no tenemos gente que sepa cómo orientar o ponerle hitos al trabajo, ¿no? Y peor aún si esta gente no quiere trabajar cooperando, compartiendo información, por un tema de mentalidad. Entonces, esto es un poco para mostrarles el panorama completo de lo que puede ser bueno y no tan beneficioso, digámoslo así, de la colaboración. Cuando hablamos de las herramientas a utilizar en un sistema colaborativo, pues estábamos hablando de que podemos echar mano de herramientas o metodologías de gestión que favorezcan la ejecución como tal del proyecto. Y aquí me atrevo a usar esta imagen que acoplé, tomando como base los 3 pilares de BDC, y le agregué el tema de que se tome de la mano también el tema de las decisiones del core group cuando estamos hablando en un ambiente de colaboración plena o de colaboración como sistema de entrega. Entonces, cuando hablamos de un equipo que pueda llevar a cabo la ingeniería concurrente, también hablar de un equipo que trabaje la mano con quienes se encarguen de la organización como tal del proceso y que puedan definitivamente determinar el producto a través del BIM. Esto hace que podamos tener una herramienta de gestión como tal del proyecto que nos permita trabajar de manera colaborativa.
Y aquí entonces les traigo a colación esta imagen que resume la filosofía del BDC, que para quienes no saben o no han escuchado del término, el BDC es el Virtual Design and Construction, que es una metodología de gestión y de ejecución de proyectos que te permite integrar los objetivos del cliente o del propietario con los objetivos del proyecto, que normalmente son distintos, ¿no? Como vemos acá al costado, que el objetivo de un cliente normalmente es que su infraestructura sea usable, sea operable y sea sostenible, mientras que los objetivos del proyecto son que cumplamos por calidad, plazo, el presupuesto, cumplamos los índices de seguridad y obviamente que se pueda construir, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues utilizando estos tres pilares que les mencioné, estableciendo el modelamiento y el diseño del proyecto como tal, utilizando el BIM, pero no un BIM cualquiera, no un BIM Hollywood, como le decía el profesor Leonardo Richmoller, sino un BIM que nos permita cargar información completa, ¿no? Un BIM que nos permita ver disciplinas, que nos permita detectar más información, información incluso de la operación, información plena del proyecto, con costo, con tiempo y todas estas dimensiones que nos puede ofrecer. Por eso se llama BIM Plus. Y a través de esta información que se pueda tomar en las reuniones de ingeniería concurrente en las reuniones SAIS, los que estén involucrados o los que estén llamados para llevar a cabo aquí los trabajos o el análisis de cualquier tipo de incidencia que se haya detectado y que deba ser atendida, pues ahí se resuelvan de manera rápida sin tener que esperar todo el procedimiento que podría demorar atenderse un RFI que a veces puede tomar 5, 10, 15 o a veces más días, ¿no? Y una vez que tengamos todos estos dos procesos, pues bien, teniendo claro qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y habiendo resuelto estas situaciones, pues integrar de manera eficiente procesos de construcción o procedimientos de construcción que nos lleven a evitar precisamente tener desperdicios en el proyecto y hacerlo mucho más eficiente. Entonces son herramientas, como ven aquí, que si estamos todos compartiendo la información y tenemos un entorno de colaboración plena, funcionan como pez en el agua, definitivamente. Ahora, estas herramientas obviamente sacan lo mejor de todo el equipo y funcionan al 100% de manera plena cuando estás en entornos naturalmente colaborativos o entornos en los que hay un sistema de entrega colaborativo como el que acabo de describirles hace un momento. Pero de esto pasa a preguntarnos lo siguiente. Cuando hablamos de colaboración y estamos ante los contratos FIDIC, ¿estamos necesariamente ante contratos colaborativos? Mi respuesta inicial es no necesariamente, más bien diría que no. Porque cuando hablamos de contratos FIDIC, sabemos que en la actualidad FIDIC, que es la Federación de Ingenieros Consultores, esta organización está ahorita redactando un contrato que tenga justamente esta semilla de lo que es la colaboración, por lo tanto un contrato colaborativo o un contrato con sistema de entrega colaborativo, pero realmente FIDIC no tiene ese tipo de contratos en la actualidad. Lo que tiene y que se usa más en el Perú, que son los tres libros principales, que es el rojo, el amarillo y el plata, son contratos que tienen un sistema de entrega que es tradicional, el rojo, que es tal cual como licita el Estado, por ejemplo. Hago mi expediente, licito y alguien lo construya. En el caso del amarillo es diseño y construcción, o es decir, un EPC, o lo entregas funcionando, o lo entregas hasta la etapa de precomisionamiento, según lo que se necesite. Y finalmente tienes el libro plata, que es también diseño y construcción, pero con entrega llave en mano, ¿correcto? Entonces, ahí no hay un compartir de riesgos entre las partes como lo acabamos de ver, ¿no? No hay entre todos nos sentamos y vemos cómo se definen requerimientos, cómo se va a ver el cronograma, no hay nada de eso. Hay algunas herramientas ahora en las versiones del 2017 de gestión que tienen cierta semilla, por así decirlo, de la colaboración o de compartir información, pero no llega a ser la colaboración plena que acabamos de aprender o de explicar hace un momento. Cuando hablamos de NEC, es aquí donde todo el mundo, cuando se pudo hacer posible, los panamericanos dijeron sí, que el contrato colaborativo, que se colaboró y todo lo demás. La respuesta sobre si los contratos NEC son colaborativos o no, al menos los NEC 3, me atrevo a decir que no son contratos colaborativos. Son contratos que detrás de su estructura, al menos los que se están utilizando acá actualmente, son contratos de ingeniería y construcción, como pueden ver ahí en la figurita que dice Engineering and Construction Contract.
Entonces son de diseño y construcción. Por lo tanto, la responsabilidad de diseñar y construir conforme a lo que necesita el cliente es del contratista. Eso tiene que ver con la distribución de riesgos que hablamos hace un momento, donde las partes se reúnen, comparten, distribuyen los riesgos como hablamos. La verdad es que no. Lo que tiene NEC tiene herramientas y mecanismos de gestión colaborativa, como el hecho del uso de las alertas tempranas. Tenemos también el hecho de que ante un riesgo que se pueda materializar, tenemos que hay un comité de riesgos que buscan y evalúan justamente cuáles serían las implicancias de los riesgos que están por materializarse, los que se van a materializar. Entonces tienen herramientas distintas de lo que tradicionalmente conocemos. El uso de estas herramientas hace que el riesgo de diseñar y construir que está en cabeza del contratista desaparezca. No, en absoluto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es un contrato colaborativo, sino es un contrato con herramientas de gestión colaborativa. Que cuando se desarrolló el contrato NEC, se empezó a utilizar más el BDC, se empezó a explotar más el BIM, sí, se empezó a utilizar esa herramienta y como les dije hace un momento, son herramientas que funcionan mejor o de manera más plena en entornos colaborativos. Pero entonces, profesora Elisa, ¿qué me está diciendo? Me dice que acá, que es un contrato que no es colaborativo, ¿sí se puede utilizar herramientas de gestión colaborativa? Pues claro que sí, porque con esta información del BIM pudieron entregar ciertos niveles de información al contratante. En algunos casos se integró al contratante a algunas sesiones de ingeniería concurrente porque era necesario revisar algunos requerimientos, pero eso no cambia el balance de los riesgos. Donde se explotó de manera mucho más rica y mucho más potente esta herramienta del BDC y del BIM fue a nivel vertical, es decir, entre contratista y subcontratistas es donde se hizo una mejor integración en ese caso y se descubrió que, oh maravilla, podíamos trabajar de manera cooperativa. Ojo, eso no hace que este contrato se convierta en un contrato colaborativo como tal. Entonces, habiendo atendido esta segunda pregunta, vamos a responder cuáles son los límites de la colaboración en la ejecución de proyectos de infraestructura pública. Y los límites son los siguientes. El primero, el tema cultural. Creo que ya conocemos cuál es la filosofía que puedan tener nuestros servidores públicos. No necesariamente porque sea un tema de casa, un tema personal, sino que es un tema definitivamente que está amarrado a la responsabilidad funcional que puedan tener. Entonces, si en algún momento un funcionario se pone muy colaborador con un contratista, y más en tiempos oscuros como los que vivimos hoy en día, pues lo primero que nos va a pensar, no, está comprado, no, acá hay un contubernio, no, acá hay un tema que no funciona. Entonces, ¿podríamos de alguna manera implementar un sistema de entrega colaborativo actualmente en proyectos de infraestructura pública? Yo diría que no. Creo que ahí tenemos un primer límite o un primer reto que afrontar. De que podríamos utilizar herramientas de gestión colaborativa, sobre todo herramientas tecnológicas o herramientas de gestión de proyectos o de gestión contractual colaborativa, sí, sí se puede. Lo hemos demostrado con el uso de los contratos NEC. Pero eso quiere decir que se utiliza de manera plana o de manera general en los proyectos de infraestructura pública. No, porque recordemos que nuestra querida ley de contrataciones adolece de muchas oportunidades de mejora, tiene muchos temas por cambiar y por eso es que justamente estas islas de eficiencia o estas islas de excelencia han huido a proyectos especiales de inversión pública donde tienen un marco jurídico diferente o han huido a marcos bajo el paraguas de los convenios G2G como conocemos. Entonces, ahí tenemos un tema. El otro límite que se tiene es el sistema de entrega de proyecto, porque no será el mismo el nivel de colaboración en un sistema tradicional que en un sistema colaborativo pleno, como se los acabo de explicar. En un trabajo que hicimos con el equipo de mi maestría, logramos demostrar que en un sistema tradicional se puede utilizar el BDC y funciona. Se logró implementar justamente beneficios para ambas partes, pero el límite que teníamos ahí un poco era el celo que se demostraba en cuanto a la responsabilidad que podían tener los diseñadores. Entonces ahí había un poquito de quiebre, fue un poco más difícil, pero ahí salimos adelante. Entonces, si hacemos ajustes en el contrato, si generamos algunas cláusulas que motiven a las partes a trabajar con herramientas de gestión colaborativa, incluso hasta en el más duro de los sistemas, que es el tradicional, pueden funcionar las herramientas de gestión como tal. Tenemos la responsabilidad.
pues sí, la responsabilidad funcional que va de la mano con el tema de la cultura, ya lo hablamos hace un momento, es un poco difícil que el funcionario público abra normalmente la, digamos, la posibilidad de tener canales de comunicación muy abiertos. Lo hablo en el marco de, obviamente, la ley de contratación general pura y dura, ¿no? Sin embargo, ahora ya tenemos funcionarios con experiencias en las que trabajando con herramientas de gestión colaborativa ya saben que es posible hacer optimizaciones, es posible generar excelencia y es posible trabajar de manera distinta. Todavía en nuestro país, a nivel público, no hay un contrato que se haya ejecutado bajo un sistema de entrega colaborativo pleno como hemos desarrollado hace un momento. Es un poco difícil, es bastante difícil que se pueda colaborar realmente de manera plena, como dice el libro. Esto normalmente sucede en otros lugares. El otro límite que tiene la colaboración de alguna manera es el desarrollo de competencias y capacidades, porque si estamos ante un tema de desarrollo de tecnología, el uso del BDC, como se les estaba explicando hace un momento, no necesariamente todos los funcionarios públicos o todos los que están involucrados en proyectos de infraestructura pública conocen cómo se utilizan estas herramientas, conocen estos softwares y sobre todo tienen el acceso al conocimiento de los tres pilares y cómo hacer que estos se integren y funcionen. Tampoco estos de alguna manera tienen generadas las capacidades y competencias para poder manejar una sesión de un core group como lo pide o como lo establece de alguna forma la teoría de lo que es los contratos colaborativos. Entonces ahí tenemos mucha oportunidad para que se mejore esto en los funcionarios públicos. Se ha avanzado mucho con los proyectos especiales de inversión pública actualmente. Definitivamente la experiencia Panamericanos, la experiencia que está haciendo hoy en día la reconstrucción y las escuelas Bicentenario hace que se haya dado un salto y no saben la diferencia que hay entre otros países y nosotros. O sea, estamos avanzando. Definitivamente se está creando precedente y legado con este trabajo. El asunto es ver cómo se retiene el talento para que pueda seguir trabajando en el Estado y no inevitablemente migre al lado privado, porque obviamente hay más opciones, ¿no? Y finalmente el tema del acceso general a la tecnología. A pesar que sabemos que hoy día el país tiene este plan BIM, tenemos que la obligatoriedad del BIM ya se va a hacer ya pronto, ya va a ser obligado que todos los proyectos se desarrollen con BIM y todo esto, no necesariamente todos de manera democrática o de manera fácil tienen acceso a la tecnología y a plataformas y entornos comunes de datos en los cuales la gente pueda trabajar de manera cooperativa o colaborativa como lo solicita o como lo requiere nuestro sistema de entrega colaborativo, e incluso también los, los, eh, las herramientas de gestión colaborativa que se dan en los distintos contratos internacionales que les he comentado ahora, ¿no? Entonces, no necesariamente es acceso general, no necesariamente todos los distritos del país o todas las provincias del país tienen la chance de tener acceso y colgarse a esto y aprender. Ahora se está mejorando en el tema porque ya ha venido un tema de obligatoriedad normativa. Simplemente el BIM sí o sí, arrancando ya según el plan BIM. Ahora todos los funcionarios públicos se están poniendo el día, se están capacitando, pero su capacitación tendría que ir de la mano también con el desarrollo y la implementación de infraestructura para que puedan ellos trabajar de esa manera. Si no, no vamos a tener más que estar limitados a lo que podamos acceder en su momento a través del contratista, ¿no? Y esos son los límites que traigo aquí para comentarlos con ustedes. Con ello doy por cerrada la exposición y les agradezco mucho su tiempo.